El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostre delicta. Este también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Queridos hermanos, estamos a pocos días de celebrar la Navidad, la venida del Hijo de Dios al mundo, misterio central de nuestra fe, junto con aquel misterio evidentemente de la encarnación. Dios se hace hombre en el seno purísimo de la Santísima Virgen y ella misteriosamente, milagrosamente da a luz al Hijo de Dios. Misterio que, si bien ya ha sucedido en la historia hace 2000 años, sabemos que la liturgia revive el misterio. Así que no solo recordamos, sino que revivimos ese misterio. Junto con toda la Iglesia, junto con los cristianos de todos los tiempos y los del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, los buenos israelitas esperaban el Mesías, nosotros también, unidos misteriosamente, trascendiendo el tiempo, a todos ellos que esperaban con ansia, ¿no?, deseando la llegada del Mesías. Podemos nosotros actualizar ese deseo, incluso, repito, del Antiguo Testamento, de los santos profetas, de los patriarcas, porque Dios ciertamente es fiel a sus promesas, ¿no? Esperaron contra toda esperanza y Dios cumplió sus promesas. Misterio que revivimos y misterio que nos abre al cumplimiento definitivo de las promesas de Dios, es decir, el retorno de Cristo en gloria y majestad. Dios nos concede un año más para vivir este misterio y nos acercamos a ese encuentro definitivo con Dios a través de la muerte. Si nos sorprende en este año, tenemos que estar preparados, o el retorno, estamos próximos a esa venida
del Señor. El Evangelio de hoy hace referencia al cumplimiento de la promesa de Dios que hizo a través del profeta Isaías, que fue la primera lectura de hoy, famosa, conocida profecía de Isaías 7:14, capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El profeta, unos 8 siglos antes de la encarnación del Verbo, anuncia ese misterio. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Textualmente, el evangelista Mateo cita esa profecía tan importante en el Antiguo Testamento, donde se encierra en pocas palabras el misterio. Es, en primer lugar, virgen. Una virgen concebirá algo imposible, aparentemente, ¿no? Para la naturaleza humana imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Una virgen que concibe y da a luz. Creemos, sabemos ciertamente que María, la elegida, es virgen, y la Iglesia nos enseña que es virgen, tiene esa gloria de la virginidad, es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Por eso decimos la siempre Virgen Santa María. Así se presenta nuestra Madre aquí en México, en Guadalupe. Soy la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Siempre virgen, no perdió la virginidad. Antes del parto, es decir, que hubo una concepción milagrosa, es por obra del Espíritu Santo. Prueba para la Virgen que no comprendía y aceptó inmediatamente, llena del Espíritu Santo. Prueba también, vamos a ver, lo señala el Evangelio, prueba difícil para José. Para San José, aquel elegido para ser el esposo de la Madre de Dios. Mi hijo no es mi hijo, tengo que ocupar el lugar de padre. Prueba difícil para San José. Virgen, decíamos, antes del parto, durante el parto, es decir, que al dar a luz nuestra Madre, la Santísima Virgen María, dio a luz de modo milagroso, no perdió la virginidad. Me gusta aquella comparación tan hermosa de, no recuerdo qué santo, algún santo padre, que así como la luz atraviesa un cristal sin mancharlo, sin romperlo, así el Hijo de Dios pasó realmente por el seno de la Virgen. No solo que no lo mancha ni lo rompe, sino que lo embellece, ¿no? Como un cristal atravesado por la luz más pura. Virgen también después del parto. Los errores de nuestros hermanos separados, donde se afirman en algún texto de la Escritura, mal entendido, ¿no? Que habla de los hermanos de Jesús. Pues eso es una mala interpretación, así de simple. No existía en el arameo ni en el griego un término distinto que el de hermanos para señalar a parientes cercanos, primos. Hace referencia, ciertamente en esos textos se puede comprobar, demostrar eso, y hace referencia a otros, a parientes de Jesús, pero no hermanos de sangre. De manera que la Virgen es virgen realmente antes, durante y después del parto. Y lo misterioso, lo milagroso es que esa Virgen dará a luz un hijo, concibe un hijo y lo da a luz. ¿Y quién es ese niño? Lo sabemos, lo afirmamos en nuestra fe, es el Emmanuel. Palabra que hace referencia a la divinidad, el Dios que se hace hombre, el Dios con nosotros. El mismo profeta Isaías
hablando de ese niño, del hijo de María, hace referencia a que Él tiene sobre sus hombros la soberanía y se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz. Características de ese nacido de la Virgen, que concibe y da a luz. Virgen y madre, Dios ha querido esas dos cosas, ¿no? Conservarlas, embellecerlas, consagrarlas de alguna manera, la virginidad y la maternidad. No hay nada imposible para Dios. La Virgen, como sabemos, inmediatamente cuando conoce el misterio, ¿no? Ella llena de gracia, sin oscuridad en su interior, al comprender simplemente acepta, hágase en mí según tu palabra, y en ese momento Dios se hace hombre, Dios se hace carne. Pues ciertamente la Navidad es el cumplimiento de esa profecía dicha por Dios a través del profeta Isaías 8 siglos antes. Y es también cumplimiento la Navidad de una profecía mucho anterior, la del Génesis. Génesis 3:15, donde se habla también de una mujer que con su linaje va a revertir la historia. Una mujer, Eva, un hombre, Adán, desobedecen a Dios, caen en el pecado, arrastran toda la humanidad, pero allí, inmediatamente después de la caída, Dios ya pensó, determinó la salvación a través de una mujer y de un hombre. Una mujer y su linaje que vencerá al demonio. Pues allí también está revelada claramente la Virgen Santísima con su linaje, los dos juntos venciendo al demonio y cambiando la maldición de Eva por la bendición de Dios. Fíjense que en estas dos profecías tan importantes del Antiguo Testamento, Génesis, al comienzo de la creación, Isaías, se habla de la madre y del hijo, y no se habla del padre, porque el Padre es Dios. Sin embargo, Dios quiso que junto a esa mujer estuviera un hombre que realmente fuera su esposo y que hiciera las veces de padre. Es como la imagen del Padre, o como decía un autor, la sombra del Padre. Hoy vemos allí en el Evangelio, Mateo hace referencia a la prueba de San José. Así como la Virgen tuvo que dar su fiat, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, Dios quiso también que ese hombre santo, ese hombre justo, como dice el Evangelio, diera también su fiat. Acepto esta misión desconocida por él hasta ese momento, puesto a prueba San José duramente. Dios lo dejó un ratito allí que pensara que fue una prueba, una noche oscura, terrible para San José, hasta que Dios le envía ese ángel y lo conforta, lo ilumina, y San José acepta el misterio de ocupar ese lugar, nada menos que ser el Dios en la tierra de alguna forma, la sombra del Padre. Realmente esposo de María y padre adoptivo, padre nutricio del Hijo de Dios, con todos los deberes, con todos los derechos. San José educando a Dios, al niño Dios, ayudándolo a crecer como padre. Y Dios, ese es un misterio incomprensible, Dios que se hace tan pequeño, obedece a dos criaturas santas, pero dos criaturas, el humilde José y la Santísima Virgen María. Y como un niño, como un adolescente, como un joven, aprende de sus padres, obedece a sus padres, ama a sus padres y lo sigue haciendo en el cielo. Por eso tienen tanto poder, ¿no? San José, nuestro patriarca, nuestro Padre en el cielo,
y la Santísima Virgen María. ¿Puede Dios negarle algo a San José? Si Él se lo pide, nada. O lo pide la Santísima Virgen. Pero ese hombre justo, hombre santo, israelita fiel, fue probado duramente. Probado, como dice la Escritura, como el oro en el crisol. ¿Conocen la historia? La Santísima Virgen concibe al Hijo de Dios después de la visita del ángel Gabriel. Conoce que su prima Santa Isabel está encinta, siendo anciana, un milagro allí. Llevada por el amor, por la caridad, se va a visitarla y pasa con ella varios meses, por lo menos 3, hasta que nace San Juan Bautista. Tu prima está, ¿no? Isabel está en su 6º mes y ciertamente que se queda al menos hasta el nacimiento de Juan Bautista. Y no dijo nada, la Virgen guardó silencio. ¿Cómo iba a explicar ella el misterio? Se lo dejó a Dios. Es algo que supera la capacidad humana. ¿Cómo se lo iba a explicar a San José? Ya estaban desposados. El desposorio entre los israelitas era prácticamente ya un matrimonio, aunque todavía no convivían. Seguía San José viviendo en su casa y María en su casa. Propiamente después de un tiempo era trasladada la esposa a la casa del esposo y comenzaban a cohabitar. El desposorio era como el compromiso nuestro, pero mayor. Ya eran considerados esposos con todos los deberes y derechos. Pues en ese periodo fue que la Virgen concibe al Hijo de Dios. Se va a la casa de Santa Isabel y cuando vuelve, San José se entera. Y entonces él, hombre justo, hombre santo, fiel cumplidor de la ley, conocía a la Virgen perfectamente, no podía dudar de ella. Y creo que si San José hubiera dudado propiamente, ¿no?, podría haber pecado. Allí estuvo la prueba de San José. No dudó de María, pero no comprendía cómo fue eso. Y entonces él estaba como tironeado por 2 cosas. Por un lado, el conocimiento de María, no fue infiel. Ese niño no puede ser de otro hombre, la conozco. Y por otro lado, él cumplía la ley, conocía perfectamente la ley. La ley mandaba o acusar a la mujer supuestamente adúltera, a acusarla públicamente, y eso era pena de muerte. Y eso no lo quería José. O darle un libelo de repudio. Quedaba también como infamada la Virgen públicamente. Y entonces él, como dice el texto, decide retirarse en secreto. Hay algo que no comprendo. No puedo acusarla. Y decide retirarse, ¿no? Es fácil decirlo, pero bueno, habrá sido una duda, una prueba dificilísima para San José. Hasta que Dios le envía un ángel, probablemente el mismo ángel Gabriel, que le anuncia el misterio. No temas, José, hijo de David, no temas en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Como padre, ¿no? Ocupa tu puesto como padre, tú le pondrás el nombre. Tú serás el padre. Nombre Jesús, allí, ¿no? Que significa, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese niño es el Salvador. San José, repito, debía conocer el misterio, dar su sí, aceptar, creer lo incomprensible, como Abraham, nuestro padre en la fe. Ayer era el día propiamente de Abraham. Él creyó contra toda evidencia, esperó contra toda esperanza. Dios le pedía sacrificar a su hijo, pero le había hecho promesas con ese hijo.
Y Abraham dijo, pues Dios resucitará a mi hijo si me pide la vida de él. Pues así San José, también siguiendo a su padre Abraham, fue probado duramente y aceptó el misterio y meritoriamente fue puesto en ese puesto tan importante. ¿Por qué no hablaron entre ellos en un momento? Habrán hablado después mucho, pero allí, y creo que es ejemplo para nosotros, el silencio de María y el silencio de José frente a los misterios de Dios. Nosotros que tal vez con demasiado orgullo, soberbia, queremos saber todo, queremos contar todo, queremos entender todo. Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus caminos, Dios va obrando milagros en nuestras vidas. Y Dios quiere probarnos, como probó a María, a José. Es importante el silencio, la oración, el recogimiento, la paciencia. Mis caminos no son los caminos de ustedes, dice el Señor. Es bueno, dice la Escritura, es bueno guardar los secretos del Rey, ¿no? Llegará el momento de que esa luz que estaba guardada en el seno de María salga, ¿no? Y empieza a iluminar un pequeño pesebre. Y a los pequeños, a los más humildes, a los pastores, y esa luz guía a los Reyes Magos que vienen de lejos, que se van acercando, y esa luz se va difundiendo por todo el mundo. El mundo actualmente está envuelto en tinieblas, el mundo está convulsionado, hay guerras y rumores de guerra. No nos dejemos envolver por tanto ruido, por tantas noticias, menos en estos días santos. Así como estaba el mundo en aquel entonces, en el Imperio Romano, con muchas guerras y conquistas y triunfos y dificultades, y el pueblo de Israel también, hasta sus sacerdotes estaban distraídos, fueron llamados los pequeños pastores, humildes, rudos, los Reyes Magos, extranjeros, ¿no? Para envidia de los israelitas, quienes son nuestros extranjeros, que vienen a hacer algo que nosotros no hacemos, ¿no? Adorar al niño Dios que ha nacido. Pues Jesús va a nacer y quiere nacer en nuestro corazón. No sé cómo habrán vivido ustedes, cómo hemos vivido el Adviento, pues nos quedan 2 o 3 días para preparar. Si no lo hemos hecho bien, pues bueno, a correr, apúrense. Un niño va a nacer. Limpien el corazón, limpien, no solamente preparen en sus casas, seguramente tendrán su nacimiento bonito y demás, sino que hay que preparar el corazón para recibir al niño Dios que viene a salvarnos. No soy digno, soy un pecador, pues precisamente vino por los pecadores. Prepárense, reciban al niño Dios. El mundo vive distraído en otras cosas, sumergido en las tinieblas del pecado. Y los cristianos, y eso es un engaño del diablo, nos engañamos con el festejo, comida, bebida, y muchas veces en exceso, reuniones familiares. A veces terminan en peleas, ¿no? Pues así no tenemos que vivir la Navidad. Tiene que haber paz en el corazón, paz en las familias, reconciliación. Olvídense del dinero y de... hay cosas que organizar, pero que no ocupe el corazón eso. Porque el niño Dios no va a venir, aunque pongan la imagencita ahí en el pesebre. El niño Dios anda buscando un lugar donde descansar, reposar, aunque sea una gruta pequeña, fría, incómoda, tal vez, porque Él es el Dios, Señor del cielo y de la tierra. Anda buscando lugarcitos donde descansar, alguien que lo reciba, que lo ame, que lo cobije y que pueda reparar por tantos pecados del mundo.
La enseñanza de María de José es el silencio, el recogimiento, la espera, la paciencia, el amor, y que es necesario pasar por el fuego de la tribulación. No tengamos miedo al sufrimiento. ¿Cuántos sufrimientos tuvieron que pasar José, María y el niño de Dios, el niño Dios que se dejaba llevar primero en el vientre de la Virgen, bien cómodo allí, tal vez, pero después con algunas incomodidades? Dice el texto del Eclesiástico, capítulo 2, para todos nosotros: Hijo, si te acercas a servir al Señor, ¿no? Todos nosotros queremos acercarnos, a ayudar, a servir al Señor, amar al Señor. Pues si me acerco me tiene que ir bien, ¿no? Así piensan muchos. Pero el Eclesiástico dice: hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Porque Dios quiere purificarnos y llevarnos a la santidad. Prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón. Esos caminos torcidos hay que enderezarlos. Mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. En la Virgen de Guadalupe, a Juan Diego: es nada lo que te inquieta, lo que te asusta, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no? La Virgen que se aparece como Virgen y Madre, ¿no? Aquí en Guadalupe se aparece como Virgen, doncella, con el pelo suelto, y a la vez como madre encinta. Todo ese misterio está envuelto allí en Guadalupe. Pégate a Él, continúa diciendo el Eclesiástico, y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y en las humillaciones sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. El Señor nos conceda todas las gracias necesarias por medio de la Virgen para que podamos vivir bien este santo misterio que se aproxima, el de la Navidad. Ave María Purísima,